Hola a todos y todas, mi nombre es María Paula Cardoso Ruiz y a continuación presentaré mi tema de investigación sobre los impactos de las reformas referentes a educación instituidas en el periodo de la regeneración, sus impactos y consecuencias en la construcción de Colombia como un Estado-nación y su desarrollo económico. Para abordar el tema de la regeneración es imprescindible hablar de las reformas liberales. Con la Constitución de 1863 y el Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 se instituyó una educación de carácter laico en el país. Eso escandalizó a los conservadores y algunos liberales, quienes acusaron a los liberales radicales de satánicos y mantuvieron obstáculos en la implementación de la reforma. Este desacuerdo desencadenó la Guerra de las Escuelas en 1876. Salieron victoriosos los liberales, pero se debilitó el sistema. Pérdidas materiales, muertes de maestros, estudiantes y un gran índice de deserción impidieron el buen funcionamiento de la educación. Se llegó a un acuerdo. Los conservadores no protestarían por el laicismo de la educación, pero debía incluirse una materia obligatoria de religión. En 1880 asciende a la presidencia Rafael Núñez como candidato encubierto del Partido Conservador. En 1886 se instituye la nueva Constitución Política de Colombia de carácter vigorosamente centralista y absolutista. Se decreta que la educación tendría como principio la divina enseñanza, y esto afecta en gran manera todas las aristas de la educación. Se suprime la obligatoriedad de la educación básica, yendo en contra del ideal liberal de la universalización de la educación. La Iglesia sería a cargo de la instrucción primaria. Se busca un equilibrio entre el pensamiento moderno y la enseñanza divina, creando un ambiente de neotomismo, pero se perseguían y censuraban las ideas que diferían de las del credo católico. Las niñas serían instruidas con los valores de la Virgen María, educadas para ser buenas amas de casa y esposas. Tenían que cursar materias de modistería, cocina y costura, mientras los varones veían agricultura, física y contabilidad. El financiamiento de las escuelas femeninas fue mucho menor. El Estado, en su búsqueda del orden nacional, quería formar mujeres ignorantes y sumisas. La educación superior se debilitó en general y la pública aún más por falta de presupuesto y mala administración. A la Universidad Nacional le fue imposible incorporarse en las dinámicas científicas que practicaban en Europa. Se incorporó dentro de los contenidos una clase de moral religiosa obligatoria. Además, el acceso a educación superior era difícil para un hombre y más para una mujer. En 1886 se levantaron protestas estudiantiles contra las medidas de Núñez y, dando respuesta al gran absolutismo y a la censura de la libertad de enseñanza impuestos por el gobierno en el periodo de la regeneración, se crean instituciones con capital privado, ideales liberales y mayor autonomía como la Universidad Externado de Colombia. En la época, las únicas alternativas que tenían las mujeres en vez de dedicarse a las labores domésticas era continuar su formación como normalistas y convertirse en maestras o ingresar a una universidad en el exterior. Cabe aclarar que 1. Esta posibilidad solo la tenían mujeres pertenecientes a la élite y 2. Al optar por una de estas opciones ya no se les permitía formar un hogar. La figura del maestro también se transformó. En el periodo de las reformas liberales, la figura del maestro era vista como un ideal, representaba el conocimiento y la cultura. Pero, en el periodo de la regeneración, esa misma figura fue víctima de persecuciones. Si los maestros no se arraigaban al nuevo sistema educativo adoctrinante, eran blanco de señalamientos por parte de conservadores. En el siglo XIX, Colombia estaba en un momento histórico en el que quedaban rezagos de las instituciones absolutistas de la colonia. Además, era necesario emprender la construcción de un Estado-nación. Para esto, había que sacar al país del atraso económico e incorporarlo al rumbo mundial de desarrollo. En estos procesos era indispensable el papel de la educación y la pedagogía. El gobierno regeneracionista priorizaba el establecimiento de un orden social que fuese de la mano con la religión e inculcara los valores cristianos y un sentimiento patriótico antes que un desarrollo económico e industrial, en el que era imprescindible la inversión en educación de calidad, disminución de los índices de analfabetismo y producción de conocimiento científico. Para inicios del siglo XX, la tasa de analfabetismo de la población adulta en Colombia era del 66%, de las más altas en América Latina. 2/3 de la población no había accedido a educación. Es solo hasta la década de los 30 del siglo XX que volvió a plantearse la problemática de orientación educativa en Colombia basada en la secularización de la educación. En conclusión, las contrarreformas educativas implicaron un estancamiento para la configuración de Colombia como un Estado-nación. El gobierno de Núñez no creó incentivos suficientes en la población para estimular su educación, lo cual hubiese conducido al país a la prosperidad. Las mujeres y la población popular fueron excluidos del proyecto de crecimiento económico.